Imagina que cada día mejoras solo un 1%. Puede parecer poco, pero con el tiempo, ese pequeño cambio se convierte en una gran transformación. Esto es el efecto del 1%, el poder de la constancia y la mejora diaria. Hoy exploraremos cómo aplicar esta filosofía para alcanzar grandes resultados y trascender en tu vida. Esto es 1% cada día. Un podcast de entrevistas con personas de valor para inspirar y motivar. Hola, querido auditorio, pues ya nos encontramos nuevamente aquí en este cuarto episodio de 1% cada día. Mi nombre es Tiberio Valtierra y el día de hoy pues les tengo una grata sorpresa, ya que les estaré presentando a una persona que para mí significa pues algo importante, ya que aparte de ser mi amiga también ha sido mi mentora en el tema laboral y también en algunos aspectos de vida me ha llegado a compartir y me ha llegado pues a orientar en todo esto de lo que se llama vida. Les voy a presentar pues a Mónica Hernández. Mónica, bienvenida y gracias por estar aquí en este cuarto episodio de 1% cada día. Muchas gracias por la invitación, Tiberio, y muchas gracias al público que nos va a escuchar y ver. Mónica Hernández es una apasionada facilitadora del aprendizaje organizacional y el desarrollo humano. Su trayectoria combina la creatividad del marketing, la innovación educativa y una profunda vocación por transformar culturas de trabajo. Ha participado en iniciativas internacionales como Road to Growth México y proyectos de alto impacto como en el Laboratorio Interdisciplinario de Experimentación e Innovación con Videojuegos y Arte Interactivo en CENART. En su práctica cotidiana integra el juego, la estrategia y el neuroaprendizaje para crear experiencias formativas que despiertan el talento, fortalecen el sentido de pertenencia y aceleran la evolución de personas, equipos y organizaciones. Bueno, Mónica, pues quisiera aperturar con un par de preguntas muy sencillas a todos nuestros invitados. Se las hemos hecho y de repente los hemos puesto a sudar. Muy bien, muy bien. No es cierto, Mónica. Son preguntas muy sencillas, pero sí queremos compartir un poco de lo que es Mónica. ¿En qué aspecto? La primera pregunta, Mónica, es ¿qué te ha conllevado a ti estar donde te encuentras el día de hoy? ¿Qué te ha conllevado? ¿Nos lo puedes platicar desde la parte familiar, laboral, profesional, desde el ángulo que tú no lo quieras compartir? O si lo quieres resumir todo, pues también se vale. Muy bien. Bueno, de entrada yo creo que las personas somos seres como integrales. Esto es, en nuestra vida se conforma de todos estos aspectos que mencionas. Entonces, yo creo que yo no estaría hoy aquí si no fuera por ese conjunto de pues experiencias, personas, actividades, resultados, trayectos que he experimentado. Entonces, ¿qué me ha traído hasta acá? Pues yo creo que ha sido toda una aventura. O sea, yo considero que mi vida ha sido una aventura y la he vivido bien. Hace muy poco hablaba precisamente con alguien y decía que pues tal vez en algún momento evaluando mis decisiones, yo decía, ay, pero o sea, ¿cómo va a acabar esta situación en particular, ¿no? Pero hoy puedo decir, mi vida es buena, estoy contenta, me siento satisfecha. Entonces creo que haya sido como haya sido la historia, fue lo mejor que pudo haber pasado porque hoy es un buen momento de vida. Excelente. Entonces ese sería como mi respuesta. Excelente, muchas gracias. Una más, Mónica. ¿Cambiarías algo de tu pasado? Y si es sí, ¿qué sería, Mónica? No, por lo que te digo, o sea, creo que como fue perfecto. A lo mejor cuando estaba ocurriendo no lo vi así y tal vez deseaba que fuera diferente, pero hoy en retrospectiva creo que las cosas como han sido lo mejor. Entonces, no lo cambiaría. Tal vez hoy con la experiencia y con los resultados y demás, sí tengo momentos de decir, híjole, o sea, ojalá lo hubiera hecho diferente, ojalá lo hubiera pensado diferente, pero puedo decirlo que es por el resultado. En ese momento, o sea, si ahorita tú me dijeras, si regresaras a ese momento, ¿lo harías diferente? No, seguramente lo haría igual. Si tuviera el conocimiento de hoy, sí lo haría claro, de otra manera, pero en ese momento creo que lo hice lo mejor que pude. Bien.
Y bueno, la última de título personal ¿consideras que hoy estás donde quieres estar? Yo creo que va a colación a todo lo que nos estás diciendo, pero ya para ponerle. Claro, creo que hoy sí, o sea, hoy es un buen momento, definitivamente. Quiero estar en otros lugares, claro. O sea, definitivamente hay muchísimo que hoy tengo ganas de experimentar hacia el futuro. Entonces, pues digamos que sí estoy con miras también hacia lo que sí. Venga, muy bien. Mónica, pues y después de estas preguntas ya de manera personal y que no va a desconectarse tampoco con el tema que también vamos a estar hablando el día de hoy, que es un tema de verdad muy importante, querido auditorio, porque pues no siempre se escucha hablar de este tema, Mónica. Lo platicábamos en un café hace poco y de hecho pues de aquí deriva que le hayamos colocado este nombre o este tema, porque tú me comentabas, ¿no? Que no es un tema que ha sido tan sencillo en algunos ámbitos donde te ha tocado a ti interactuar. Y pues el día de hoy queremos hablar nosotros de neurodiversidad. Es un tema que no nada más lo vamos a traer aquí a la mesa porque lo googleamos o porque lo investigamos a través de inteligencia artificial, no, sino porque es un tema que tú estás viviendo el día de hoy o que has vivido, ¿no? Que has vivido en el transcurso de tu vida este tema de neurodiversidad y que probablemente nuestro auditorio, Mónica, pudiera ser que no identifica a qué nos referimos con neurodiversidad. ¿Nos pudieras tú compartir a qué se refiere este tema de neurodiversidad? Claro, bueno, para hablar de neurodiversidad como tal, como bien dices, podemos googlearlo, podemos preguntarle a la inteligencia artificial y también podemos preguntarle a las personas alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque una persona que hoy está catalogada como neurotípico es una persona que no presenta ningún tipo de alteración neurológica o de conducta que le haga relacionarse de manera diferente con su entorno. ¿A qué me refiero con esto? Una persona neurotípica tiene un día a día común. Puede tener una rutina, puede salirse de la rutina, puede presentar cambios en el día y al final de cuentas todo va a fluir y va a estar bien y va a encontrar una manera de adaptarse. Una persona que habita en la neurodiversidad puede ser que esto que es el día a día de una persona neurotípica le resulte algo completamente diferente, le resulte algo que no sepa cómo manejar o que se sienta muy abrumado o que definitivamente pues necesite otro tipo de recursos para poderse adaptar. Entonces, la neurodiversidad nos habla de alguna condición del neurodesarrollo que de alguna manera afecte la adaptación a lo que nosotros consideraríamos como el estándar o como lo normal. Desde mi mirada, eso va a ir cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestras nuevas generaciones traen chips completamente diferentes. La forma en la que interactúan, la forma en la que aprenden, viene revolucionada y va a venir a cambiar muchas de las cosas que nosotros consideramos como dentro del estándar o de lo tradicional o incluso de lo que consideraríamos normal. Entonces, bueno, para poder hablar desde mi experiencia, eso tendría que contarles algunas cosas. Yo desde que estaba chiquita, cuando era niña, siempre fui una niña digamos, hablando de disciplina, muy complicada, porque me aburría con mucha facilidad, era muy inquieta, aprendía muy rápido, pero estamos hablando de momentos donde las escuelas no estaban preparadas para eso. Entonces, pues al final yo siempre acababa en la dirección, siempre acababa regañada, siempre acababa como puesta a un lado a hacer alguna actividad que permitiera que mientras tanto mis compañeros hicieran lo que tenían que hacer, ¿ok? Hasta ese momento, ¿cómo eras catalogada? Como problemática, como conflictiva. De hecho, a estas alturas de mi vida, hoy yo ya puedo decir, después de una serie de diagnósticos, después de varios andares con neurólogos, con psicólogos, con psiquiatras, con diferentes tipos de terapeutas y demás, yo ya hoy tengo un diagnóstico, que es un diagnóstico complejo de encontrar en Latinoamérica, específicamente en México.
Empezamos a hablar hace muy pocos años del diagnóstico como tal. En España, por ejemplo, en Europa hay mucho más desarrollo acerca de estas investigaciones, pero yo tengo un conjunto de dos cosas, ¿ok? Bueno, de varias cosas, pero principalmente es la sobrecapacidad, digamos, que en México se conoce como superdotación, que es por estar por encima de la media cognitiva. Y por otro lado, estoy dentro del espectro de la neurodiversidad. El espectro de la neurodiversidad es muy amplio. Nosotros lo podemos conocer como los básicos, que son como los más reconocidos, que puede ser trastorno del espectro autista, que puede ser trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Básicamente ese tipo de diagnósticos que nos llevan a estar dentro de esta diferencia de la que hablaba, ¿ok? Entonces, cuando tú combinas alta capacidad con cualquier forma o combinación en el espectro de la neurodiversidad, tenemos algo que se conoce como doble excepcionalidad, ¿ok? Entonces, en México hay, digamos que, algunas instituciones que se dedican a atender la alta capacidad como tal. Una persona con alta capacidad tiene características que se parecen mucho al trastorno del espectro autista nivel 1. ¿Qué significa? Tienen una gran capacidad cognitiva, pueden enfocarse y poner mucha atención, y al mismo tiempo, si algo no les interesa, pueden completamente estar desconectados de esa actividad. Entonces, muchas veces durante la infancia es complejo identificar de qué estamos hablando. Entonces, en México hay digamos, una carencia de alguna manera de herramientas para identificar eso en la infancia. Entonces, tenemos casos incluso de niños genios que han sido identificados como genios. Esto es, en México se reconoce como genio a una persona con alta capacidad sin estar en ninguna parte del espectro, que fueron descubiertos a los 9 años, a los 13 años, o sea que desde la infancia presentaron estas características, pero no fueron observadas hasta después. Mónica, a ver, me gustaría regresarme un poquito. La verdad es bastante interesante por todo lo que nos estás mencionando, pero ahorita yo capto un aspecto que de verdad es relevante. Hablabas de la infancia, hablabas cuando estabas pequeña, hablabas de que eras catalogada como una niña problema, ¿no? Y que a lo mejor buenas calificaciones, pero Mónica andaba de arriba para abajo. Correcto. Y probablemente a cada rato le estaban hablando a tus papás y a cada rato estabas parando en la dirección y ¿qué vamos a hacer con esta niña que no podemos ya controlarla? Correcto. En esta parte, Mónica, la parte, digamos, de tus maestros, tus papás, ahí ellos todavía no tenías un diagnóstico, ya fue más adelante. Sí. Pero en ese momento, Mónica, ¿qué se preguntaban o qué información había? O sea, ¿qué te decían a ti al respecto de lo que se presentaba o lo que tú estabas viviendo? ¿Recuerdas algo al respecto? A mí nada. Definitivamente en aquel momento, o sea, estamos hablando de hace ya bastantes años, no había tanta información. Entonces, sí hubo un diagnóstico, pero el diagnóstico fue como, hay algo diferente. Nada. O sea, no tenemos claro qué, pero hay algo diferente. Una de las características es que los niños genio normalmente no son brillantes académicamente hablando, no porque no tengan la capacidad, sino porque al aburrirse con tanta facilidad, al distraerse con tanta facilidad, hay veces que no alcanzan los hitos académicos, pero es por esta situación. A veces incluso puede ser que estemos hablando de matemáticas y ellos puedan contestar el examen sin problema, pero durante las actividades de todo el mes que los llevaron como al examen, estuvieron mal calificados, no cumplieron con las actividades, no pusieron atención en clase, entonces su desempeño académico tiende a no reflejar la capacidad intelectual que tienen, ¿ok? Wow. Eso es una de las cuestiones por las cuales tardamos tanto en darnos cuenta de que hay algo diferente, que tengamos la capacidad como de discernir que esa mala conducta tiene que ver con una sobrecapacidad en el desarrollo. Además, a lo que voy es, tenemos una parte donde no vemos reflejado académicamente, entonces a lo mejor por eso ponemos atención, no necesariamente hacia ver que hay más capacidad, pero sí como a querer atender o entender qué está pasando con el niño. Uh-huh. Hay muy pocos casos, o son más aislados, donde esta sobrecapacidad se ve
reflejada además con un alto desempeño académico. Entonces, ese fue mi caso. Yo no tenía problemas académicos. Entonces, sí tenía indisciplina, pero tenía 10. Entonces era como, bueno, o sea, mientras su desempeño académico siga, tal vez solo es mal portado, ¿ok? Entonces, pues al final de cuentas creo yo que eso fue lo que fue haciendo que tanto las escuelas en donde estuve como mis papás, pues fueran viendo que mientras iba avanzando, pues no había como tantísimo que atender, ¿no? Pero sí, pues como les digo, estuve muchas veces en la dirección, muchas veces reportada por mala conducta, que esta mala conducta era más bien no participar de las actividades en la clase, salirme. Yo me la pasaba muy bien en la biblioteca, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues yo prefería estar en la biblioteca porque además ya había entendido lo que se quería ver en la clase. Por ejemplo, las personas que tenemos esta condición somos malísimas para las repeticiones, para las planas y demás, porque uno de los objetivos de la repetición es lograr la habilidad. Pero si tú logras la habilidad sin necesidad de las repeticiones, pues simplemente ya estás listo. Para los maestros esto es algo muy complejo. Y normalmente la forma en la que lo trabajan es, ok, vamos a decir un ejemplo. Tienes que resolver, o sea, el grupo tiene que resolver 10 problemas de matemáticas en 50 minutos. Pero tú de pronto resuelves los 10 problemas en 15 minutos. Entonces, pues los demás compañeros están a su ritmo, que es el ritmo estándar adecuado, y tú ya acabaste. ¿Qué haces? Pues empiezas a buscar qué hacer, en qué distraerte, en qué ocuparte. Entonces, los maestros, para evitar que empieces a distraer a tus compañeros o los empieces a ayudar también, y, mira, es 4 la respuesta, y sea como, oye, déjalo pensar y demás, ¿qué es lo que hacen? Normalmente te asignan otras actividades o te asignan más problemas, como, bueno, ya que resolviste esto, pues échate otros 5, ¿no? Cierto. O ponte a arreglar esta parte del salón o hasta el... Entonces, de alguna manera, las personas con esta condición, pues estamos exhaustos. ¿Por qué? Porque en lugar de premiar y reconocer que nuestro avance es, pues de alguna manera diferente al de nuestros compañeros, nos vemos castigados por tener este desempeño. Entonces, de alguna manera, también procuramos evitar como llamar esa atención de decir, chin, si le digo que ya acabé, pues me va a asignar otros 5 y yo ya me aburrí, ¿no? Entonces, pues necesito hacer otras cosas, ¿no? Todo esto se los platico porque cuando llegamos al punto del diagnóstico de la doble excepcionalidad, ya hay un mundo de cuestiones que se abren que me aclaran a mí historias en el pasado, ¿ok? Situaciones que digo, ok, tiene que ver con esto. La doble excepcionalidad es menos del 2% de la población en México. Wow. Entonces no hay programas como tal que nosotros digamos, o programas públicos o de alguna manera de acceso tan sencillo para atender esta condición. Es lo que te iba a preguntar, Mónica, porque pues tú llevaste tu trayectoria académica, ¿no? Hablando de la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, hasta maestría. Pero te tocó enfrentarte al mismo modelo académico todo el tiempo. Uh-huh. Y enfrentándote a todo ese modelo académico, creo que fue bastante castigado o cansado también hasta en un determinado momento porque no rompía con algunos patrones a los cuales tú ya venías no acostumbrada, sino que trabajándolo, ¿no? O de alguna forma, pues siendo muy repetitivo. Sí. Y déjame decirte que eso es lo que me lleva a la cuestión laboral. O sea, yo decido que yo quiero hacer las cosas diferente en términos de educación y procuro crear modelos de atención sobre todo en mi caso, hacia trabajar con adultos, que podemos aprender de maneras diferentes. De ahí es de donde surge decir, yo de entrada siempre les digo, como yo me aburro un montón, yo procuro evitar en las capacitaciones, en las mentorías, en las tutorías, las cosas que a mí me aburrieron, ¿ok? Uh-huh. Eso es parte de lo que yo procuro evitar. Y de ahí surge esta serie de metodologías para enseñanza-aprendizaje que llevan como a una gama de muchas más cosas que hacer que simplemente estar escuchando a una persona que hable y que consideremos que tiene la verdad absoluta, ¿no? O sea, esa es una de las cosas que yo he procurado evitar durante este proceso. Otra de las cosas es primicia de anuncio. En algún momento... confiemos en el mediano plazo, una de las cosas que yo quiero hacer es precisamente crear un centro de atención para la doble excepcionalidad en el Bajío. Eso es algo que me ilusiona. He estado trabajando con diferentes expertos para sumar sus talentos. Hay muchísimo que podemos agregar.
Entonces, si bien he comentado esta idea, he pitchado incluso la idea para probar cómo se ve en el entorno académico incluso, como es un porcentaje muy bajo de personas que tienen o que tenemos esta condición, bueno, en el entendido de que vamos a tener que hacer muchas otras cosas que también sean atractivas para personas que estén en la alta capacidad o en la neurodiversidad. Entonces, bueno, pues ahí también para las personas que vean este episodio, pues que puedan saber que por ahí hay cosas gestándose para atender esta parte en la región. Y ahorita que lo mencionas, pues yo creo que el auditorio puede identificar el hecho de ahorita de tu caso que nos estás compartiendo, que si tienen algún hijo, una hija con estas características, pues no entren como en un caos, no se espanten, sino que a lo mejor es de investigar. Tú ahorita lo decías, pues no se da tanto. Aquí en Guanajuato, hablando específicamente, pues tal vez no esté tan promovido este tema, no tenga una gran promoción, pero creo que es una gran oportunidad esto que ahorita tú planteas o abrir ese tipo de espacios para las personas que de alguna forma aprenden de manera distinta, que de alguna manera piensan también de manera distinta, claro, derivado pues al coeficiente intelectual que llegan a tener. Mónica, en aspectos de las relaciones interpersonales, ahí ¿cómo fue? ¿También había alguna complicación o se presentó algún tema en algún momento cuando empezaste a tener pareja? Cuando se llegaron esos momentos o momentos de seleccionar a amistades, ¿ahí también se presentó algo o ahí no había algo al respecto? Sí, claro. De hecho, una de las características, digamos, es, bueno, más bien, hay varias. Una que hay que entender como clave es cuando hablamos de superdotación o de alta capacidad, la gente cree que son genios, que en todo son brillantes, ¿no? No necesariamente. Una alta capacidad puede ser que algunas áreas estén por encima del promedio en el desarrollo, pero no significa que todas. Podemos tener personas brillantes en matemáticas, en música, en deportes, por ejemplo, pero que no están desarrolladas en el área de comunicación, en el área afectiva. De hecho, una de las características que tiene esta condición es que el área que menos se desarrolla de manera, pues digamos, hacia lo normal es el área emocional. Entonces, podemos tener personas que pueden ser brillantes para comunicarse y hablar, pero que se prenden en nada y que pueden hacer un berrinche que no corresponde incluso a la edad de la que estamos hablando, ¿no? Y que al mismo tiempo pueden ser personas con un habla muy formal para la edad que tienen. O sea, que tú los escuchas hablar y dices, esta forma de expresarse es de un adulto de 30 años y en realidad es un niño de 8 años el que está hablando de esta manera. Pero ese mismo niño que tiene esta estructura para armar un discurso y presentarlo y de memoria y hacerlo como lo esperaríamos de un adulto, es el mismo que puede hacer un berrinche como si tuviera 2 años. Entonces, eso es algo muy importante. En la doble excepcionalidad existen diferencias cronológicas, o sea, hay diferentes edades en una misma persona al mismo tiempo. Tenemos la edad cronológica, que es el tiempo que ha transcurrido desde que nació. Tenemos la edad a la que corresponde su actitud o su forma de relacionarse emocionalmente y la parte cognitiva. Entonces, podemos tener a alguien que tiene 9 años, que conoce o cognitivamente está con información y manera de presentar esta información como si tuviera 15 años y su actitud emocional y de relacionarse con otros como si tuviera 2 años. Eso está habitando en la misma persona. Entonces, por eso se vuelven tan complejos los diagnósticos, porque en realidad no sabemos qué le está pasando. Tenemos psicólogos que dicen, pero es que, o sea, sí parece que tiene trastorno negativista desafiante, pero no corresponde a la edad. O sea, a esta edad no podría tener este trastorno, pero lo tiene porque dentro de las diferentes edades que presenta en su desarrollo, ya correspondería. Entonces se vuelve algo muy retador, ¿no? Porque es como decir, ¿cómo puedo atender eso si la persona tiene 8 años? Sí. Pues sí, pero está experimentando desde otro nivel, habitar situaciones como si tuviera 15 años, ¿no? Entonces, es una cuestión muy importante. Entonces, ¿qué necesitamos desarrollar más? La parte emocional.
Se vuelve muy retador, porque además, si te fijas, como sociedad, es la que menos tenemos desarrollada. Sí. Entonces, ¿en dónde encontramos herramientas que permitan desarrollar la parte emocional si como nosotros como sociedad y dentro de la educación en formación académica no tenemos tanto la costumbre o el hábito de incentivar ese desarrollo, ¿no? Creemos que se va a dar como consecuencia de la interacción social, pero no necesariamente, ¿no? Sí, no necesariamente. Ahorita acabas de responder a una de las preguntas que yo me hacía en algunos momentos, que he visto niños genios que están terminando ya la licenciatura a los 11, 12 años, pero que yo me preguntaba, bueno, este niño ya está terminando la licenciatura, pero aún depende de sus papás. Claro. Aún está bajo esa tutela y todos esos cuidados, pero respondes en la parte emocional, que si bien en la parte cognitiva, pues han sido muy buenos para tener información, analizar información y demás, pero en esta parte emocional, pues queda desprotegido o queda sin desarrollarse, por así decirlo también. Bueno, si solo tienen alta capacidad o están catalogados como su alta capacidad está catalogada como genialidad o ya son genios, si solo es eso y no presentan un trastorno del neurodesarrollo, es posible que su manera de comunicarse y de adaptarse y sus interacciones sociales estén más apegadas a lo que consideremos normal. Lo que afecta mucho más esta interacción en lo social y la parte emocional es el trastorno del neurodesarrollo. Si nos vamos a ver los trastornos del neurodesarrollo, muchos de estos tienen esa característica, que se hace compleja la interacción social. Entonces, aquí estamos hablando que la doble excepcionalidad suma características de este lado, desde el trastorno en la neurodiversidad, digamos, y desde el lado de la alta capacidad. Ahí es donde se hace todavía más complejo el diagnóstico, porque entonces, ¿qué hebra viene de qué lado? O sea, esto le está pasando porque por su alta capacidad no puede concentrarse porque se aburre, o le pasa porque tiene déficit de atención e hiperactividad. O sea, exactamente de dónde viene. Por eso es tan bajo también el porcentaje de diagnosticados. Yo no estaría tan segura que sea tan bajo el porcentaje de personas que presentan esta situación. En Europa estamos hablando ya de triple excepcionalidad en nuevas generaciones, donde tenemos trastorno del espectro autista, déficit de atención e hiperactividad y sobrecapacidad. Entonces, imaginémonos cómo un programa de educación tradicional puede responder a necesidades tan puntuales y tan específicas como es estas combinaciones, ¿no? Se vuelve algo, pues, complejo, incluso para los mismos docentes. Entender que tienen que atender de manera diferente a la población que tienen, porque ahora hay necesidades distintas, pues... Sí, sobre todo, y más cuando tienen un grupo de 40 niños y más cuando no tienen estas también, o no han tenido estas capacitaciones como las que tú ahorita nos comentabas, pues se vuelve todavía mucho más complejo para el docente, ¿no? Y si esto lo estamos hablando para el docente, para el papá. Claro, y por supuesto... Me quiero imaginar lo complejo que se es. Para docentes podemos tener incluso este perfil específico de docencia que nos habla de trastornos del neurodesarrollo, que nos habla de educación especial, y podemos tener que tal vez haya una preparación en la parte de trabajo con altas capacidades. Pero ¿qué sucede cuando hay una combinación? Exacto. O sea, puede ser que mis recursos y mi especialización me den para trabajar con la parte de neurodiversidad, pero dejo de atender la alta capacidad. Y si me da para atender la alta capacidad, ¿qué va a pasar con esta otra parte, ¿no? Me voy a empezar a desesperar porque digo, ¿cómo? Si eres tan brillante, ¿por qué no puedes poner atención? Si eres tan listo, ¿por qué no te puedes relacionar con tus compañeros? ¿Por qué no puedes detener esa conducta obsesiva? Entonces, y como dices, si eso es para un docente, pues también en casa es muy complejo el poder, y más si tienen más de un hijo, y más si en esta combinación de hijos que tienen, hay neurotípicos en la neurodiversidad. O sea, ¿ahora qué hago, no? Sí, por supuesto. Y tal vez estamos mencionando que el docente, que el papá y la persona. Claro. La persona que lo tiene, ¿no? La persona que lo tiene, ¿qué puede expresar al respecto? ¿Qué puede decir con todo lo que está teniendo? Y que, pues, de un lado no es comprendido por los papás, que por el otro lado, pues el maestro nada más le dice, ponte a hacer esto o ayúdale a fulanito para que te mantengamos ocupados.
Pero pues ya también en esta parte de interacción social, pues también habrá los amiguitos que digan, ay, este cuate está mal, ¿no? Sí, claro. Y esa etiqueta social, pues también le va repercutiendo a la persona en lo que cree, en lo que siente y en lo que puede llegar a ser también toda esa etiqueta social. Mónica. En su autopercepción, por supuesto. Y normalmente estos casos se diagnostican ya siendo adultos. O sea, ya como adulto tú dices, me interesa, y casi siempre me interesa porque hay algo que veo en mis hijos que creo que es diferente, y entonces una vez que empiezas como en el camino de los hijos, empiezas como, ok, y también hay baterías para mí, y haces la evaluación y resulta que eres tú, ¿no? O sea, que desde ahí venía. Otra de las cuestiones en la combinación es que hay un momento en que la persona encuentra la forma de construir una personalidad que le permita interactuar en lo social. Eso normalmente se da entre la adolescencia y ya cuando eres un adulto joven. Encuentras una forma en la que eso no sea un tema. O sea, lo más complejo, porque ahí es donde la persona realmente no sabe cómo manejarlo y no tiene los recursos, y si no hay soportes externos, pues más complejo se hace, es la primera infancia y la adolescencia. La primera adolescencia. Ahí es donde se vuelve mucho más retador. Después encuentras esa manera. Entonces puede ser que por mucho tiempo, socialmente, aparentemente no tengas ningún conflicto, ningún problema en la interacción, encuentras una manera, pero es una forma de poder interactuar desde lo social. No es que modifiques quién eres, sino simplemente generas esos mecanismos para no tener un tema social tan importante. ¿Ok? Entonces eso sí llega a pasar. Por eso puede ser que sea catalogado como, tuvo una infancia complicada, fue un latoso, no se adaptaba. Así es. En la adolescencia finalmente como que le agarró la onda y entonces ya tenemos un adulto responsable, capaz, competente, pero que tiene creada estos mecanismos de interacción para que sea mucho más fácil que aparente de alguna manera habilidades sociales que a lo mejor no entiende por qué las tiene que hacer de esa manera, pero las hace para pertenecer. ¿Te ha tocado identificarlo en el tema laboral? Cuando estás al frente de grupos, cuando estás dando mentorías, cuando estás dando capacitación, ¿te ha tocado identificarlo o ha sido poco esa parte de poderlo identificar al día de hoy en la industria? Bueno, creo que es arriesgado hablar de que con una interacción de algunas horas puedas identificar como... Me ha pasado que ha habido... Rasgos, tal vez. Sobre todo que ha habido personas que cuentan esta historia, que dicen, yo me di cuenta como adulto que tengo déficit de atención e hiperactividad. Y me he tratado o he procurado entender qué significa eso y como haciendo clic con esta parte de decir, creo que me reconozco como alguien diferente, me aburro con facilidad, no me concentro, me cuesta entender a los demás. Sobre todo cuando hablamos de temas como empatía, sí me ha tocado casos que dicen, es que no encuentro la forma de conectar. O sea, veo que los demás lo hacen y replico esa conducta, pero no hay algo en mí que me permita conectar como veo que los demás conectan, ¿no? Y son rasgos, características. Yo creo que eso es una de las cosas más valiosas que tenemos en la neurodiversidad. Hay rasgos y características. No hay, digamos, alguna vez alguien me lo explicó de manera que a mí me parece muy sabia, que es como si tuviéramos pantones de colores. O sea, si hablamos de que el trastorno del espectro autista es azul, pues hay 25 millones de colores, de tonos de azul. Entonces, puede ser que tengas algunos rasgos, puede ser que esos rasgos sean mucho más marcados. Y estamos hablando de rasgos, ¿ok? Ya cuando la condición tiene todos los ítems que se evalúan y que le colocan en un nivel mucho más complejo, ya estamos hablando de algo diferente. Pero si estamos hablando de rasgos, es que no necesariamente cumples con todos los ítems, pero te encuentras en algunos que te permiten ver que a lo mejor por eso has actuado de esa manera. Y yo creo que una de las cosas a las que más tendríamos que invitar en esto es a la autoevaluación y al ser responsables de nosotros, a no justificar, no utilizar el diagnóstico como una justificación, que eso es algo que se ha dado, no tanto en México, pero sí se ha llegado a dar, donde es como, es que estoy en el espectro, entonces por eso no tengo filtro. No, espérame, o sea,
todos tenemos que encontrar una forma, si solo tenemos rasgos, encontrar una forma en la que eso no afecte a nuestro entorno social, que no sea que los demás simplemente se tengan que acoplar a mi falta de capacidad para autogestionarme, para autorregularme. O sea, creo que hay hoy muchas herramientas y recursos para que las demás personas podamos entender qué le pasa a alguien que tiene alguna condición distinta, pero también es responsabilidad de estas personas que tenemos condiciones diferentes encontrar mecanismos, encontrar formas de relacionarnos con los demás de manera que sea más sana para todos los involucrados. Sí, claro, porque de repente hasta se puede confundir, ¿no? Como decías ahorita el ejemplo, es que no tengo filtros porque tengo estas características. Y yo digo que se puede confundir porque pueden decir las personas que son asertivas por la forma en cómo lo expresan, ¿no? Y eso, pues dejarlo de esa manera y decir, es que soy asertivo, por eso lo digo de esta forma, pero asertivo desde dónde, ¿no? Asertivo desde mi justificación, asertivo de verdad reconociéndolo, que al otro no le estoy impactando de manera negativa al momento de darle, no sé, una retroalimentación, ahorita por decir el tema del trabajo, y estas personas que llegan a tener esos rasgos que esa parte de la empatía, pues no hacen ese cliché como para ser empáticos y que tampoco podemos catalogar lo que es malo, ¿no? Es malo el hecho de que no eres empático, teniendo en cuenta pues este tipo de rasgos, Mónica. Mónica, y en todo la verdad te escucho y estoy encantado con el tema. Es un tema que en sí me da un panorama muy amplio por situaciones que me he encontrado con algunas personas en el tema laboral, en el tema social, amistades, etcétera, en donde yo digo, algo está sucediendo. Sí. Algo está sucediendo, algo está sucediendo. No lo catalogo como un tema malo, ¿no? Por decir, ay, es algo malo o es algo bueno, ¿no? Algo sucede con esta persona que es diferente a todos los demás. Porque en sí es muy contadas de estas personas que llegan a tener este tipo de características en un mundo o en una sociedad normal, por así decirlo. Sí son contadas estas personas. Pero Moni, para ir rematando con todo esto, porque de verdad yo creo que nos podríamos aventar un podcast de más de 8 horas, fácilmente. Pero para ir rematando con todo esto, Mónica, aquí hablamos nosotros del 1% cada día, que cada día podemos hacer algo para poder entender, algo para poder nosotros también enseñar. ¿Cuál sería ese 1%? Quiero que nos lo puedas compartir vamos a ponerlo desde la parte académica, que fue con algo que ahorita mencionábamos, ¿no? Desde la parte académica, ¿cuál sería ese 1% que hoy algún docente de cualquier nivel, ¿no? Háblese primaria, secundaria, preparatoria, de cualquier nivel, podría comenzar a abonar para él o para su alumnado? Yo creo que ahorita empezando para él, para capacitarse y entender todo este tema, ¿cuál sería ese 1% que podría empezarse a abonar esa persona? Yo les diría que más allá del tema de la neurodiversidad, observar que nuestras nuevas generaciones, su forma de aprender es distinta. Entonces, yo como docente me interesaría en observar cómo aprenden mis alumnos, qué les funciona mejor. Hoy en las empresas, algo que se ha identificado en las generaciones que van ingresando a trabajar es esta forma de aprender haciendo. Son mucho más kinestésicos, prefieren más que poner atención y observar una presentación o diagramas, prefieren ir haciendo mientras les van explicando. Es una manera en la que aprenden con más facilidad. Entonces eso nos lleva a que seguramente nuestras nuevas generaciones que hoy están en la escuela, por ahí va a venir como esa otra forma, ¿no? De aprender haciendo, tal vez de escuchar menos, pero de hacer más, de que a lo mejor la manera de tener la atención de nuestros alumnos pues va a ser combinando herramientas. Yo recomendaría inteligencias múltiples, programación neurolingüística como recursos, como ver desde qué otras perspectivas puedo enseñar o puedo brindar el conocimiento para que para ellos sea interesante.
Hablar de cuestiones, sí hay que cumplir ítems académicos, eso es relevante incluso para las escuelas y para los docentes porque es exigible para ellos, pero al final es cómo puedo acercar esos ítems que me son exigibles de manera que para mis niños, para mis adolescentes, sea algo relevante, sea algo que les resulte atractivo y entonces ellos mismos se interesen en la actividad. O sea, creo que hay muchos modelos hoy que están procurando hacer las cosas de manera diferente. Hay una escuela en Querétaro que, por ejemplo, tiene un modelo donde, dependiendo del nivel en el que están, los van involucrando con cuestiones incluso que tienen que ver con el cuidado del entorno desde lo ambiental, con la creación del negocio, como economía circular. Entonces, por ejemplo, los chiquitos de primaria les ponen a sembrar, ¿no? Entonces, pues ya como nosotros que hacíamos el frijolito que crecía, bueno, ellos siembran, ¿no? Tienen una parcela y siembran. Y luego los que están en secundaria, pues aprenden cómo hacer la recolección y cómo separar y cómo hacer composta y utilizar eso que tienen ahí, ¿no? Y luego los chicos de preparatoria ya hacen los cálculos para vender eso que se fue generando y entonces de ahí pues pagar los eventos de la escuela, ¿no? O sea, como ir integrando estos mismos conceptos que al final de cuentas tienen que ver con matemáticas, con comunicación, con lenguaje, con biología, o sea, todo esto, cómo lo podemos ir integrando de manera que sea fácilmente trasladable a algo que hacemos en la vida cotidiana. Otra de las cuestiones es nuestros niños y nuestros adolescentes hoy tienen mucho más fuerte esta parte de la economía, del comercio, o sea, vemos niños haciendo negocios, ¿no? Y a veces las escuelas y los papás están así como, híjole, eso no está bien, ¿no? Pero hoy vivimos en un entorno donde tener esa habilidad desarrollada puede hacer la diferencia. Entonces yo incentivaría el observar primero qué características tienen mis alumnos, qué les resulta más atractivo, cómo hago para que para ellos sea algo que sea aplicable, que les genere beneficio, que ellos mismos digan, oye, eso, me gustaría aprender más de eso, ¿no? Entonces creo que definitivamente es un reto, es un ensayo y error. Yo siempre he dicho que la calle es el mejor laboratorio, entonces hay que ir viendo, ¿no? O sea, estoy probando con esto, funciona. Ser muy pacientes con ellos mismos como docentes, porque están en un mundo que tampoco conocemos, y ser pacientes con sus niños. Yo creo que esa sería una vía a la que invitaría. Muy bien. Y a los directivos a ser pacientes con sus docentes que están haciendo estos ensayos, ¿no? Creo que también llegaría hasta allá. Y esperaríamos esa propuesta de la que nos hablabas hace un par de minutos, de entrarle, ¿no? De capacitar a este personal y más, ¿no? Con estas propuestas que ahorita mencionabas, realizando o teniendo un equipo multidisciplinario que enriquezca este tipo de aprendizajes y, bueno, más que nada para atender a estas poblaciones que hoy por hoy pueden estar desprotegidas en el entendimiento y en su abordaje. Muy bien. El 1% desde la familia. Desde la familia, observar, convivir. Creo yo que algo que hemos venido haciendo es desconectarnos un poco del vínculo familiar, ¿no? Tenemos tantas cosas que hacer todo el tiempo, entre el trabajo, la vida personal, sí la atención a la vida familiar, pero desde un punto de vista no tanto desde la convivencia, sino más bien desde el cumplimiento de tengo que tener la casa de tal manera, pues atender las necesidades de la casa como tal, ¿no? Entonces creo que algo que yo recomendaría es darnos esas pausas y ese tiempo de convivir, de genuinamente convivir, o sea, tecnología a un lado en ese momento, hacer alguna actividad, ¿no? Salir al jardín, jugar un juego de mesa, simplemente escuchar qué es lo que tienen para decirnos y también nosotros contar como adultos ahora sí que a lo que nos dedicamos, lo que hacemos. Creo yo que aquí hay dos vertientes. Primero es reconocer a las escuelas que se han interesado en esto, en trabajar desde la diferencia y la integración y la inclusión, y también reconocer a las organizaciones que de alguna manera apoyan a su fuerza, a su talento, para que pueda tener otro tipo de convivencia con su familia. Entonces creo que incluso estos días de la familia y esta parte de que la misma familia vea lo que hacen en las organizaciones, o sea, creo que todos esos esfuerzos pueden ayudar para fomentar tener esta relación más cercana como familia. Yo invitaría como a eso. Muy bien. Mónica, el 1% desde una posición directiva
desde una posición, hablando en el ámbito laboral, desde una posición directiva, de supervisión, coordinación, de todos aquellos que hoy por hoy tienen personal a su cargo, Mónica? ¿Cuál sería el 1%? Tienes bastante experiencia en este rubro. ¿Cuál sería ese 1%, Mónica? Yo ahí sí me iría a la autoevaluación, o sea, reconocer cuál es mi tipo de liderazgo y si está dando resultado con el equipo que hoy tengo. Porque a lo mejor mi liderazgo ha funcionado en muchas otras ocasiones, pero en este momento no está jalando como yo quisiera. ¿Por qué? Pues entonces evaluar si yo estoy realmente construyendo mi liderazgo desde lo que alcanzo a ver de los demás o solo desde lo que yo creo que funciona, por experiencia. Hacer esta combinación, como flexibilizar un poco, decir, ok, yo creo que esto funciona, pero ¿qué está pasando con mi equipo? O sea, interesarme también en ver cómo yo estoy percibiendo a mi equipo. Entonces, haría una combinación entre esta autoevaluación de mi liderazgo con una autoevaluación de mi manejo de personal. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy apreciando mi talento? ¿Qué estoy haciendo para que ellos se sientan reconocidos, observados? Que de alguna manera, aunque no podemos arriesgarnos a decir hay que personalizar, porque también tenemos líderes que tienen cualquier cantidad de personas a su cargo, y sería algo imposible, o sea, físicamente incluso imposible para esta persona como personalizar su liderazgo a cada uno de los miembros de sus equipos, pero sí de alguna manera sensibilizar a decir, ok, ¿qué puedo hacer hoy distinto que agregaría más valor hacia mis equipos? ¿De qué manera puedo hoy manejar mejor el talento que forma parte de mis equipos para que demos mejores resultados y ellos estén más satisfechos con lo que hacemos? Esa sería la invitación. Valioso esto que nos compartes desde esa perspectiva, desde todos aquellos que tienen ese personal a su cargo, desde la parte familiar, desde la parte educativa, Mónica, y desde la parte de pareja. Porque puede tener alguien una pareja o estar conviviendo con una pareja y que de repente pues no lo comprendas o no te comprenda. Ahí, ¿cuál sería el 1%? Y yo creo que eso va más allá de estar como en este tema del que hemos hablado de la neurodiversidad o por la parte de ser neurotípico. Yo creo que una de las cuestiones clave en la pareja, primero es como el reconocimiento del individuo en la pareja. O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué espero yo? ¿Qué quiero yo? ¿Y quién es el otro? ¿Qué quiere el otro? ¿Qué espera el otro? Y a partir de ahí, ¿qué queremos juntos? O sea, con esas diferencias, con esas semejanzas, ¿qué queremos ambos? Y eso que queremos los dos, ¿lo podemos construir juntos? Y si es así, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos juntos para eso? O sea, pero creo que algo muy valioso es el reconocimiento del individuo en la pareja. Y a veces nos vamos como, no, es que somos pareja, los dos tenemos que querer lo mismo, de la misma manera, e ir por eso juntos. No, a ver, espérame. Con quienes somos cada uno, ¿qué ponemos cada uno de quienes somos para lograr eso que queremos en conjunto, sin dejar de lado nuestras metas individuales? O sea, creo que algo a lo que yo invitaría es como antes de voltear y decir, a ver, ¿quién es el otro y qué quiere el otro? Espérame, ¿qué quiero yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis metas como persona? Y ahora sí, ¿qué me gustaría lograr con mi pareja, con mi familia? Que son metas de familia, de pareja, a las que abonan mis metas personales. Pero creo yo que personas que están enfocadas en metas de pareja sin considerar sus metas individuales corren un altísimo riesgo de sobrecargar su relación de pareja al no tener una estrategia propia de desarrollo, ¿no? Entonces yo invitaría, antes de ver al otro, voltearnos a vernos. Y como lo dices, Mónica, más allá de este tema que estamos hablando de la neurodiversidad, más allá, tiene esa parte de relevancia desde dónde estamos nosotros, ¿no? Desde dónde estamos partiendo. Bien, Mónica, y desde una persona que ha sido, pues ahora sí que diagnosticada a través de todos esos rasgos y que ha caído en esta parte de hablar de la neurodiversidad y que le ha tocado interactuar en una sociedad que si bien no es tan sencillo o no es tan sencilla por la falta de información, porque no se tiene a lo mejor el interés en las personas que llegan a tener estas características. Desde ese ángulo, Mónica, ¿cuál sería el 1% para el día a día?
Yo diría, bueno, también así como agradecido al entorno educativo que se informa, a las empresas que suman también y que en su estrategia consideran estas diferencias. Hay muchas asociaciones civiles dedicadas a diagnosticar, acompañar, a brindar información, a acercar información. Entonces, creo que eso también hay que agradecerlo definitivamente, y creo que como personas, algo que podemos hacer ese 1% es, si yo creo que hay algo en mí que no me está favoreciendo para el logro de mis resultados porque no he sabido cómo manejarlo, pues tal vez voltear a ver las diferentes opciones que hay y acercarme a esos recursos, decir, ok, me gustaría un diagnóstico, o me gustaría tal vez pues conversar con otras personas que pues tal vez estamos como en esta misma situación. O sea, creo que uno de los enemigos de los recursos que tenemos es el aislamiento. O sea, poder observarnos como personas en el entorno social y reconocer los recursos que hay afuera, cualquiera que sea ese recurso, desde nuestras amistades, desde la atención psicológica, desde la atención desde los grupos sociales. O sea, hay un montón de otras cosas afuera que si yo tengo la voluntad de aprender de mí, de desarrollar mis habilidades y de atender aquellas cosas que no me ayudan a llegar a lo que quiero, pues acercarme a esos recursos. Sí. Yo recomendaría eso. Excelente, Mónica. De verdad, fabuloso todo esto que nos estás compartiendo. Un aprendizaje que yo obtuve de ti, bueno, de varios aprendizajes que yo obtuve de ti, como les decía, auditorio, en un principio, pues Mónica ha sido mi mentora en algunos temas, en mi desarrollo profesional como instructor en la industria, pues Mónica abonó una parte muy significativa en mi persona y en parte profesional. Y siempre cuando terminábamos una capacitación, ella le preguntaba a los capacitandos, o tal vez todavía lo siga preguntando los capacitandos, en una sola frase o en una sola palabra, compártenos qué te deja este tema que ahorita compartimos, y pues qué más nos pudieras abonar con todo este tema y para otros momentos de estas características, Mónica. Pues, ¿qué me llevo? Que me deja alegría. O sea, creo que la emoción en la que estoy habitando en este momento es mucha alegría. Y ya, básicamente, ¿a qué los invitaría? Como a seguir viendo el podcast de 1%, sobre todo. Gracias. Y quisiera aprovechar este momento para reconocer, o sea, te agradezco el que menciones los aprendizajes que compartimos, pero justamente hace poco compartía con otras personas que yo hoy puedo ver el desarrollo que tienes, la forma en la que llevas tu negocio, en la que atiendes los grupos, y quiero poner aquí, ¿no?, esa admiración y ese respeto por todo lo que tú has logrado, y me siento muy afortunada de que en este momento de la vida nuestras carreras también nuevamente estén convergiendo, y que como personas seguimos sosteniendo esta relación de amistad. Muchísimas gracias por eso y muchas felicidades por la persona que hoy eres. Lo reconozco, lo veo y lo honro. Muchas gracias, Mónica. Pues aquí eres bienvenida las veces que sean para compartirnos de este y otros temas que pues tienes conocimiento y experiencia. Auditorio, no se pierdan de este episodio, de verdad se van a llevar bastantes cosas muy buenas. Les agradecemos también que pues, nos sigan al día de hoy. Sigan nuestras redes sociales, sigan las redes sociales de Mónica Hernández, que se las vamos a estar dejando aquí en esta parte para que ustedes, pues si les interesa más de este tema, pues ella el día de mañana pudiera, ¿por qué no?, irles a dar una capacitación a su empresa, a su centro educativo y pues bueno, a donde gusten. Muchísimas gracias y seguimos en 1% cada día con su amigo Tiberio Valtierra. Esto es una producción audiovisual de Potencial Estudios, todos los derechos reservados.